Hi class, good morning. How is it going? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, es un gusto saludarlos. En este momento nos encontramos en nuestra clase número 111 y vamos a continuar hablando sobre los tiempos perfectos. Vamos a hacer un poco de práctica y vamos a aprender mucho más. La clase pasada hablábamos sobre algunas preposiciones y algunas expresiones que acompañan al presente perfecto, como while, for, during. Todas estas son muy importantes para que puedas crear este tiempo de forma indicada. Vamos ahora a hablar de este mismo tiempo presente perfecto, pero vamos a hablar de él en forma negativa y forma interrogativa. Estructuralmente es lo mismo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, no vas a tener ningún inconveniente. Recuerda que en presente simple, pasado simple, futuro simple, todos los tiempos que hemos visto negamos desde el auxiliar. La negación siempre va en el auxiliar. Al igual, cuando hablamos del verbo to be, agregamos la negación directamente en el verbo to be. En este caso, ya sabes que el auxiliar es el verbo have, que en este caso no significa tener, simplemente es un auxiliar, que significa yo he, ella ha, nosotros hemos vivido, hemos comprado. Este es el auxiliar para este tiempo. Muy bien. Tenemos el auxiliar have y has como auxiliar. En este caso, si tú quieres negar, es usual decir have not o es usual decir has not, que en su forma abreviada se convierte en haven't, o se convierte en hasn't. Sería la forma para decir que no has realizado alguna acción. Hacer oraciones negativas en presente perfecto es muy fácil, ya que se aplica el mismo criterio que se tuvo en cuenta para formar negaciones en otros tiempos. En este caso, sencillamente agregamos la palabra not al auxiliar have o has. Si la forma afirmativa era I have learned a lot, yo he aprendido mucho, ahora vas a decir que no has aprendido mucho. ¿Qué haces? Fácil, sencillo, niegas, haven't, es la forma más práctica. I haven't learned a lot. En este caso, el verbo siempre debe ir en su forma participio pasado. En otros tiempos, cuando iba al auxiliar, el verbo regresaba a la normalidad. Aquí no. Aquí siempre en afirmaciones, negaciones, preguntas, el verbo debes ubicarlo en su forma pasado participio. Yo no he aprendido mucho. I have not learned a lot. Esto es lo que debes hacer para construir frases negativas. Vamos ahora con algunos ejemplos a continuación. She has not finished the homework. Ella no ha terminado la tarea, no ha terminado. Recuerda que cuando los verbos son regulares, simplemente le agregas ed. Eso es lo único que debes hacer cuando el verbo es regular. Bien, ahora, nosotros no hemos escrito las cartas. We have not written the letters. Antonio no ha lavado su carro, el carro de su papá. Antonio has not washed his father's car. I have not traveled abroad. Yo no he viajado al exterior. Luis and Diana have not read the biology book. You have not brought the meal for breakfast. They have not called my mom. Carlos has not received the letter. So, is really simple way to say negative sentence. Just add not on the auxiliary. Solo vas a agregar la negación en el auxiliar. Have not is like a haven't.
Has not is like hasn't. If you want, write have not is okay. But the most popular negative statement for this case is haven't or hasn't. Ok, ahora nos vamos con la forma interrogativa. Es igual de sencillo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos oraciones interrogativas, seguimos una estructura en todos los tiempos. Por eso aprender inglés es muy sencillo. Porque cuando tú quieres hacer una pregunta de respuesta corta, inicias con un auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Tú ya tienes esto en tu mente. Entonces, en este caso, pues vas a utilizar la misma estructura, solamente que vas a agregar el auxiliar have o has. Have you traveled by boat? ¿Has viajado en bote? Siempre que quieras preguntar, vas a agregar inicialmente el auxiliar. Has she lived in the United States? Que si ella ha vivido en los Estados Unidos. Has that man been there all morning? Que si ese hombre ha estado allá toda la mañana. Entonces, el auxiliar de este tiempo, como te puedes dar cuenta en esos ejemplos, es have o has. Have you, y agregas el verbo en pasado participio. Recuerda que si el verbo es regular, le agregas ed. Have you traveled abroad? Have you traveled abroad? ¿Has viajado al exterior? Respuesta, yes, I have. En este caso si agregas have, porque el auxiliar es have. O no, I haven't. Si te das cuenta, estructuralmente es lo mismo que hemos visto en todos los tiempos. Ahora, si hablas de terceras personas del singular, ya sabes que el auxiliar es has. Has your daughter, que si tu hija, como tu hija es una tercera persona, usas has. Travel abroad. Listo. Es usual en este tiempo agregar have you ever, que si alguna vez has, ese ever le agrega alguna vez has. Have you ever traveled? Listo. Entonces, si te das cuenta, estructuralmente es lo mismo que hemos trabajado hasta el momento. Si yo te pregunto a ti, has Anna lived in Colombia all her life? Que si Ana ha vivido en Colombia toda su vida, tú me puedes responder de forma espontánea. Tú me puedes decir, yes, she has lived in Colombia all her life because her family live here, so that's why she has lived here. Puedes responder de forma espontánea, no, she hasn't lived in Colombia because she traveled a long time ago abroad. Ok, en este caso puedes contestar como quieras, mezclar los tiempos, es una forma conversacional muy sencilla como lo haces en español, pero debes tener en cuenta que siempre debes iniciar la respuesta con sí y no. La forma corta, gramatical de contestar a esta pregunta es la que te escribí anteriormente. Yes, she has. No, she hasn't. Si afirmas, afirmas con el auxiliar y si niegas, niegas doble, en doble ocasión con el auxiliar. ¿Qué significa esta respuesta? Significa sí y significa no. Así de sencillo. Ahora, si tú quieres construir una pregunta de respuesta larga, es exactamente igual. La misma fórmula que hemos utilizado en tiempos anteriores. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento, pero lo único que debes agregar es la pregunta WH que necesitas al inicio. Nosotros también trabajamos muchas preguntas WH que te pueden ayudar a este tema o cualquier pregunta que quieras hacer en cualquier tiempo.
Aquí nos preguntan que si has viajado en bote. Podemos preguntar por qué has viajado en bote. No solamente una pregunta de sí o no. Ay, ¿tú has viajado en bote? Sí, no. También puedes preguntar cuántas veces has viajado en bote. Puedes preguntar también cuándo has viajado en bote, por qué has viajado en un bote. Entonces, es lo mismo, solamente que agregas la WH que necesitas, why. El auxiliar para has viajado, tú ya sabes que es have, sigue el auxiliar, have you traveled? So, have you traveled by boat? Okay. So, why have you traveled by boat? This one is a long answer question, so that's why you have to answer in a long way. Because I have a long business travel, so that's why I have traveled by boat. En este caso, vas a contestar lo que tú quieras, porque recuerda que las preguntas WH te permiten dar una respuesta libre. Es una pregunta que tú vas a contestar como contestas en español. La siguiente, has she lived in the United States of America? Que si ella ha vivido en los Estados Unidos. ¿Cuándo has vivido en los Estados Unidos? ¿Con quién? Tú ya sabes preguntar con quién has vivido. Lo único que debes hacer es agregar la pregunta WH al inicio. Ejemplo, si tú quieres preguntar quién ha vivido en los Estados Unidos, agregas la WH. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? La pregunta que tú quieras diseñar de manera larga, también lo puedes hacer utilizando la estructura que hemos visto. Cree 3 oraciones en presente perfecto, afirmativo y negativo relacionado con personas de su familia o su entorno social. For example, my mom has watched television all morning and she has not prepared lunch. Affirmative plus negative. My best friend has gone to the mall, but she hasn't bought anything. Ella ha ido al centro comercial, pero no ha comprado nada. Estos son algunos ejemplos que tenemos. En algunas ocasiones y en todos los tiempos se pueden crear preguntas negativas. Oye, ¿tú no has terminado el ejercicio aún? Lo puedes hacer. Puedes crear preguntas también negativas. ¿Qué es lo único que debes hacer? Agregar la negación directamente al auxiliar. Cuando tú haces preguntas negativas, estas preguntas se conocen como preguntas sugestivas. Preguntas sugestivas, ¿por qué razón? Porque tú ya sabes la respuesta, pero igual preguntas. Oye, ¿tú no tenías que hacer una tarea hoy? A mí se me hace que tú tenías que hacer una tarea el día de hoy. Por eso, se tiene en cuenta que cuando hacemos una pregunta negativa, esta pregunta es como sugestiva. Oye, ¿tú no tenías que sacar al perro? Es una pregunta sugestiva porque yo ya sé la respuesta, pero igual lo hago. Se tiene en cuenta como una pregunta sugestiva por esta razón. En este caso, ¿hasn't Adriana finished the exercise? ¿Adriana no ha terminado su ejercicio? ¿Cómo así que no lo ha terminado? Es una pregunta sugestiva. Puedes hacerlo también. Ahora, vamos a realizar un poco de práctica. En este caso, tenemos algunas preguntas de respuesta larga. Where have you lived the last 5 years? ¿En dónde has vivido tú los últimos 5 años? Iniciamos con WH. Debes tener en cuenta la estructura porque si tienes la estructura puedes crear cualquier pregunta que tú quieras decir. ¿Has tú viajado? ¿Hemos nosotros estudiado? ¿En dónde has tú vivido los últimos 5 años? WH, auxiliar, sujeto, verbo. Es la misma estructura. ¿Quién ha contestado el teléfono? Who has answered? Recuerda que cuando preguntas con who, el sujeto se pierde porque es lo que estamos tratando de averiguar. Por lo tanto, tenemos WH, auxiliar, y el sujeto se pierde. Vamos directamente al verbo.
porque cuando preguntamos who, preguntamos quién. Y si preguntamos quién, es porque no tenemos como tal el sujeto. ¿Por qué usted no ha enviado las cartas? Es una pregunta negativa, porque usted no ha. La que te decía anteriormente, sencillo, niegas el auxiliar como lo hemos hecho siempre. Entonces, construir cualquier tipo de pregunta es muy sencillo porque tú ya sabes cómo lo realizamos. Tenemos algunas preguntas por acá. Have you ever traveled to a different city or country? ¿Has viajado a alguna ciudad o país distinto? Where have you been? How long did you stay here? Who did you go with? What did you like about that place? Este es un ejercicio de escritura que podemos realizar entre todos, pero en este momento vamos a practicar este tiempo presente perfecto por medio de nuestra plataforma USA Learns. Vas a dirigirte a USA Learns y te voy a indicar en qué unidad lo encuentras. Te vas a dirigir directamente a la unidad llamada Access America. Ingresas acá, después vas a darle clic a la unidad 5 y finalmente 5.1. Vamos a estudiar un poco este tiempo presente perfecto. Tenemos acá algunas opciones, gramática y escritura, presente perfecto. Listen. Practice listening for present perfect statement. Present perfect form. The present perfect is formed with have or has plus the past participle of a verb. For example, I have learned a lot. She has worked here for 3 years. Have you met her? Regular past participles have the same form as the past tense. Esta es la explicación que te he dado anteriormente. Present perfect form. The present perfect is formed with have or has. The past participle of a verb. El pasado participio de los verbos. I have learned a lot. She has worked here for 3 years. Have you met her? This is a question. So, we have a chart. Tenemos acá un cuadro que te muestra la forma participio, que es la que está en azul, de algunos verbos. Have you been? ¿Has estado? Have you done? ¿Has hecho? Have you seen? ¿Has visto? Have you taken? ¿Has tomado? However, many past participle are irregular. Listen and repeat the base form, past form, and participle form. So here I want you listen the pronunciation about these verbs. However, many past participles are irregular. Listen and repeat the base form, past form, and participle form of some irregular verbs. Be, was, were, been. Do, did, done. See, saw, seen. Take, took, taken. Know, knew, known. None. Listen again. However, many past participles are irregular. Listen and repeat the base form, past form, and participle form of some irregular verbs. Be, was, were, been. Do, did, done. Done. See, So. saw, seen. Take, took, taken. Taken. Know, knew, known. 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 He sabido. Known. I have known. He conocido. Present perfect contractions.
We often use contractions with present perfect, especially in speaking. For example, we pronounce I have as I've. I've been here a few times. We pronounce he has as he's. He's lived here for a long time. Negative contractions in the present perfect use hasn't and haven't. For example, they haven't met before, or she hasn't visited her friend yet. La forma negativa, haven't, hasn't. Recuerda que I have es igual a I've. I've, listen here. Present perfect contractions. We often use contractions with present perfect, especially in speaking. For example, we pronounce I have as I've. I've been here a few times. I've been here a few times. I've been here for a few times. We pronounce he has as he's. He's lived here for a long time. He's lived here for a long time. Es usual que entendamos ese his como el verbo to be, his. ¿Cuál es la clave? El siguiente verbo. Si tú escuchas he's lived, el verbo en pasado participio, ya sabes que el tiempo es ella ha o él ha vivido acá por un largo tiempo. We can use the present perfect to talk about things that happened in the past and continue to the present. Carrie knew Mrs. Carver in the past, and she still knows her now. So she says, I've known her for ages. We also use the present perfect to talk about things that happened at some time or many times in the past. For example, I've seen your daughter at school. Ok, aquí están hablando de los usos que te comenté al inicio de la explicación del presente perfecto. Cuando tú usas el presente perfecto, primero, lo puedes utilizar cuando hablas de cosas que iniciaron en el pasado. Yo la conozco por años. Inició en el pasado, ha tenido continuidad y pasa. Algo que inició en el pasado. I've known her for ages. ¿Cierto? Algo que inició en el pasado. Pero también podemos utilizarlo para hablar de cosas que pasaron en algún momento del pasado, sin ser como muy específicos. I seen you, Dora, at school. He visto a tu hija en el colegio, pasó. Y no estamos siendo muy específicos. But we don't use the present perfect to talk about finished actions that happen at certain time. For those, we use the simple past. Si tú estás hablando de una actividad que se terminó en el pasado y ya no sigue sucediendo, usas el pasado simple. I saw you, Dora, yesterday. Yo vi a tu hija ayer. La vi y se acabó el día de ayer. ¿Ok? Did you organize this event? But we do not use the present perfect to talk about finished actions that happened at a certain time. For those, we use the simple past. For example, I saw your daughter yesterday. Did you organize this event? Okay, help me please. I've seen that movie many times. Yo he visto esa película muchas veces. He has never, él nunca ha estado, cero estar, el verbo to be, been to China. It's a question. You taking the driving test? Si es una pregunta con que iniciamos. Have you take? She has, she is, or she was. She has known her best friend for many years. Have you, this is a question because begins with the auxiliary. So, have you done this kind of work before?
We, negative statement, so we haven't met before. Have you talked, regular verb, to your boss about this? She hasn't told. Told is a past way to this verb, past participle. This is a question. How or has? Has anyone? Don't forget it. If you talk about indefinite pronouns, you have to work with this in a singular way. Has anyone called me? I've worked. I worked here for a year. Okay. So, you could find many exercises like this. Please practice. Tú puedes encontrar muchos ejercicios como estos en línea. Por favor, en estos minutos que te quedan de práctica, escribe algo como, hasta lo puedes escribir en español, presente perfecto en inglés, práctica. Y vas a buscar algunos ejercicios que te puedan ayudar. Tú eliges, hay muchos, si te das cuenta. Digamos que vamos a elegir presente perfecto simple. Te van a dar la estructura, mira algunas expresiones, already, yes, never. Acá te explican y vas a realizar algunos ejercicios. Number 1. So here you could find she, have you seen or you have seen? This is a question. Have you seen? She has gone. La idea es que ingreses a cualquier página, esta práctica te la dejo libre, así como ingresé por Google, ingresas, escribes presente perfecto, ejercicios o práctica y vas a encontrar muchos ejercicios en los cuales vas a poder practicar afirmaciones, negaciones y preguntas. Te invito a que busques ejercicios y realices práctica, porque puede ser que tú me estés entendiendo la estructura, pero necesitamos practicar mucho más este tema. De hecho, el día de mañana vamos a hacer práctica, una práctica muy completa, contextual, sobre este tema y vamos a hablar sobre already and yet. Bye bye class, see you tomorrow.